La comunicación es importante en todos los aspectos del desarrollo de la supervivencia y en el sector médico y en la salud pública guarda un especial papel y merece ser estudiada para poder comprender sus implicaciones en la salud. Comunicación viene de la raíz griega communis, que significa común, en tanto del latín como los idiomas romances ha conservado el especial significado en un término de griego koinonia, que significa a la vez comunicación y comunidad. Y también en el castellano la palabra común se comparte con comunicación y comunidad. Podríamos decir, pues, que la comunicación es el medio por el cual podemos pertenecer a una comunidad y nos permite transmitir ideas o mensajes en ella y recibir información o mensajes de ella. Es decir, convivir con la comunidad. La comunidad es el medio de conexión entre las personas por medio de un proceso de intercambio de información. Dentro de las generalidades de la comunicación tenemos, primero, ¿para qué nos sirve comunicarnos? La comunicación es el proceso interpretativo por medio del cual los individuos en sus relaciones, grupos, organizaciones y sociedades responden y crean mensajes que les permiten integrarse en su entorno. Sus elementos básicos son el emisor, el receptor, el código, el mensaje y el canal. El emisor es quien elige y selecciona los signos adecuados para transmitir el mensaje, es decir, el código, los términos, el momento y la vía de comunicación. Puede ser de dos tipos: personal, de persona a persona, u organizacional, en un grupo que trabaja con un fin común. En él se inicia el proceso de la comunicación. Se anula cuando una de las partes no está capacitada para entender, no quiere entender o se sale de la comunicación. El receptor es el elemento, persona o grupo de personas a la que se dirige el mensaje, pero también puede ser de dos tipos, es decir, tipo personal y organizacional. Es, pues, quien recibe, quien descifra y quien interpreta lo que se le dice. Entonces, en síntesis, es quien decodifica el mensaje. Esto se puede guardar en su memoria, lo cual se hace por medio de un código. Un código es el conjunto de signos que guardan reglas entre sí y tienen significado o símbolos para que en conjunto determinen una característica o una acción. Dentro de los códigos más comunes o más conocidos tenemos, por ejemplo, el código de tránsito, donde cada una de las imágenes, colores y acomodo nos dice algo y nos permite, dentro de un contexto, llevar a cabo una función o bien una característica. Otro código sería el código de barras, que determina por medio de líneas delgadas y anchas los precios y las características del producto. O bien el código de vestimenta. Muchas veces la imagen simple del médico ya trae consigo un mensaje que se decodifica por los familiares del paciente o por el mismo paciente. El mensaje es aquel que contiene las ideas, los sentimientos, acontecimientos, reglas, órdenes y peticiones, es decir, lo que encierra lo que el transmisor le trata de transmitir al receptor o el emisor al receptor. El canal es el medio por el cual se lleva a cabo el mensaje, que puede ser por medio del aire en una conversación o por papel cuando éste esté escrito, por teléfono o por medios masivos de comunicación como la televisión, el internet, entre otros. Y las generalidades de la comunicación tienen que ver con que la información es un conjunto organizado de datos que constituye un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. La comunicación médico-paciente debe emitir un conjunto de significados
que logren establecer una relación de ida y vuelta, es decir, una retroalimentación que permita mandar un mensaje, entenderlo y luego clarificar las dudas. La información es un conjunto organizado pues de datos que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o sobre un dato que se percibe mediante los sentidos. El cerebro los integra y genera la información necesaria para crear el conocimiento. Es decir, cotidianamente el ser humano es perceptor de innumerables estímulos, un gran cúmulo de información que inunda los sentidos, los cuales, mediante la percepción selectiva, los selecciona, organiza e interpreta. La recepción selectiva está en relación, primero, al impacto que tiene la información recibida, que se vuelve fluida por los componentes ya mencionados y por la capacidad que guarda la información en nuestro cerebro, donde la percepción selectiva actúa como un filtro que compara la información recibida con la información previa para valorar su importancia en relación a las experiencias, creencias, valores, necesidades y preferencias que se tienen almacenadas en la memoria. El modelo Shannon y Weber, además de identificar los elementos clásicos como el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, tenemos otros como el ruido, que se refiere a la interferencia o las barreras de la comunicación, y la retroalimentación, que es la interacción en sentido contrario, donde el receptor ahora comunica sus experiencias, sus impresiones, sus creencias y su visión sobre el mensaje que recibió inicialmente. Es decir, el ruido es todo lo que puede limitar a la comunicación y la retroalimentación es toda la información e ideas que el oyente puede regresar al emisor. Interferencia o barrera es cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo. Se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son distorsiones, como por ejemplo la del sonido o la conversación, o la deformación de imágenes de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, por ejemplo, la afonía del hablante, la sordera del oyente y la ortografía defectuosa son también distracciones del receptor. El alumno que no atiende, aunque esté en silencio, también puede llamarse ruido. La retroalimentación, también conocida como feedback o mensaje de retorno, es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba respuesta o actitud o conducta, logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Si no hay una respuesta, entonces solo hay información, por lo que la retroalimentación es la confirmación de que realmente se estableció la comunicación. El modelo Charles Horsworth, también llamado la importancia de la interpretación o conocer el código, determina dos componentes principales. Primero, el codificador, que es el conjunto de señas o señales de signos que tienen un significado específico, y el decodificador, que es quien interpreta, quien entiende o quien le da significado a los códigos. Es necesario cerciorarse del entendimiento del paciente y de los familiares, es decir, que conozcan nuestros códigos, con lo que hablamos, lo que les decimos, el significado de las palabras, que realmente entiendan o manejen el código que estemos usando. Hoy en día se identifican dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, que es la que se basa en un idioma o en un lenguaje, y puede ser oral, por la plática independientemente del canal, o gráfica también independientemente del canal.
La gráfica se refiere a la escrita, y la no verbal, que es el conjunto de signos y señales que actúan en conjunto con la comunicación verbal, la cual puede modificar grandemente a la comunicación verbal o darle un significado, enfatizando su significado, cambiando su significado de manera irónica, etc. Las características de la comunicación no verbal son que mantiene una relación con la comunicación verbal y suelen emplearse juntas. En algunos casos actúa como un reguladora de los procesos de comunicación y contribuye a ampliar o a reducir el significado de la misma. Varía según las culturas, en donde los movimientos, los gestos o los vestuarios en algunos lugares o en algunas culturas significan cosas diferentes. Y acompaña, completa, modificada o sustituye a la comunicación verbal, ocasionalmente haciendo a un lado a esta. Los teóricos de la comunicación han optado por clasificar en niveles nuestras diversas formas de comunicación. Estos tienen la finalidad de brindar un contexto más preciso para la comprensión y el análisis de los procesos comunicativos y se dividen en nivel de comunicación interpersonal, que es la comunicación que una persona realiza consigo mismo. De acuerdo con Robert Edwards, incluye todo el proceso psicológico de mensajes que suceden en un individuo de manera tanto consciente como inconsciente para interpretarse a sí mismo en relación con el ambiente. El nivel de comunicación interpersonal es el flujo de mensajes que se genera entre dos personas, un emisor y un receptor. Para Cushman y Kahn, el proceso es mucho más complejo e implica la perspectiva de reglas sociales de quienes somos en relación con los otros, nuestra identidad y lo que sostiene nuestra interacción con los demás. El nivel de comunicación grupal es el flujo de mensajes que se genera entre 3 o más personas en una comunicación cara a cara. Según Keaton, una de las características primordiales que define a un grupo es el número de miembros que posee. Para ello, requiere 3 integrantes como mínimo, que se identifiquen entre sí como un grupo y que posean actividades propias, además de estructuras, normas y funciones determinadas por la interacción del trabajo en conjunto y por el objeto de pretender cumplir. Niveles de comunicación organizacional. El nivel de comunicación organizacional es el proceso mediante el cual un individuo o una de las subpartes de una organización se pone en contacto con otro u otra subparte. Para Hodges y Altman, citados por Martínez y Noski, con la finalidad de entender y desempeñar de una manera adecuada su papel dentro de este. El nivel de comunicación masivo es la comunicación que se genera entre uno o varios emisores, los cuales utilizan un medio masivo de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, el internet, etc., lo cual le sirve para hacer llegar el mensaje a una diversidad de receptores. A retomar la definición de Janowitz, la comunicación de masas o masiva incluye las instituciones y las técnicas mediante las cuales un grupo de especialistas emplean artilugios tecnológicos para diseminar contenidos simbólicos a públicos de muy amplia naturaleza, heterogéneos y sumamente dispersos. Una de las desventajas de este tipo de comunicación es que no se tiene un control total de las personas que reciben el mensaje. Existen básicamente 2 tipos de comunicación dentro de las organizaciones o las instituciones, que son la comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación formal es aquella donde los mensajes siguen los caminos oficiales, los canales oficiales,
dictados por la jerarquía y especificados en el organigrama de la organización. Por regla general, estos mensajes fluyen de manera descendente, ascendente u horizontal. La comunicación informal es la comunicación en donde los mensajes circulan entre los integrantes de las empresas sin conocer con precisión el origen de este y sin seguir los canales establecidos formalmente por la empresa. La comunicación descendente sirve para enviar los mensajes de los superiores a los subordinados. Uno de los propósitos más comunes de estos comunicados es proporcionar las instrucciones suficientes y específicas de trabajo. ¿Quién debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cuándo lo debe hacer? ¿Y por qué? Es decir, las órdenes. La comunicación ascendente es la que va del subordinado hacia los superiores. El principal beneficio de esta comunicación es ser el canal por el cual la administración conoce a sus subordinados, lo cual permite, entre otras cosas, tener información del clima de la organización y anticiparse a los problemas. La comunicación horizontal se desarrolla entre personas del mismo nivel jerárquico. La mayoría de los mensajes horizontales tienen como objeto la integración y coordinación del personal en un mismo nivel. La calidad de la atención médica tiene como tema central la comunicación humana. Si la comunicación en la relación del médico con el paciente o del cuerpo médico con el paciente es deficiente, la posibilidad de no entender y la posibilidad de malinterpretar la información recibida es muy común. El médico comunica y su comunicación influye desde el momento de ser mencionado o al entrar en contacto con el paciente o con los familiares. Por eso se dice que el médico en sí es un placebo. No podemos crear falsas expectativas en un ambiente donde se ha demostrado que los problemas por demandas se deben más a una comunicación deficiente que a la mala praxis. Debemos ser claros al hacer el diagnóstico y comunicárselo al paciente con sencillez, hacerle ver cuál es el pronóstico que tiene y ser claro también y lo más preciso que se pueda. Debemos plantear la evolución que esperamos sin asustarle innecesariamente, pero sin darle falsas expectativas. Y tanto el paciente como los familiares deben estar conscientes de cuánto dura la terapia, qué implica y cómo debe de llevarse a cabo. Erik Erikson, un filósofo alemán nacionalizado estadounidense, decía que necesitamos aprender a confiar pero también a desconfiar para no volvernos unos viejos estúpidos. El doctor Francisco Paco Manglio plantea ante la igualdad del conocimiento que el mejor médico es el más amigo, ya que está comprobado que la falta de afecto también enferma. Además plantea que en cuanto a las implicaciones del nivel emocional, la relación del médico-paciente-familiar es de suma importancia para la recuperación de la salud. Si recordamos los derechos del paciente, encontramos que éste tiene derecho a recibir información de su estado de salud y del aspecto médico de su condición, de la terapia médica propuesta con la indicación de los beneficios y las alternativas posibles a la terapia, indicando también cuáles pueden ser las consecuencias si falla el tratamiento, el diagnóstico, el pronóstico, así como la evolución de la terapia. Es importante señalar que la relación médico-paciente interviene en varios actores, no nada más el médico y el paciente, es decir, interviene el equipo completo de salud, el cual se conforma de enfermeras, camilleros, personal administrativo, trabajadores sociales, etc., los cuales realizan distintas tareas, pero encaminadas hacia un objetivo común, colaborando entre sí y estando en contacto y comprometidos con una acción coordinada, interviniendo con responsabilidad y de manera entusiasta a la tarea. El equipo de salud fue definido por la Organización Mundial de la Salud en 1973 como una asociación no jerarquizada de personas con diferentes disciplinas profesionales, pero con el objeto común que es el de proveer en cualquier ámbito
a los pacientes y a las familias la atención más integral de salud posible. De Revilla lo define como el grupo de trabajadores sanitarios y no sanitarios y distingue 4 características principales del buen funcionamiento del equipo o de la organización grupal. La buena relación interpersonal, la correcta clasificación de funciones, objetivos comunes y en relación con estos el conocimiento de prácticas y la buena comunicación. Cuando los integrantes de un grupo de trabajo trabajan en equipo, aportan una serie de ventajas para los propios profesionales del mismo, como para los usuarios del sistema de salud, como que el enfermo reciba una mejor atención y tratamiento, que se disminuye la prevalencia de las enfermedades, tanto del enfermo como de la población por posibles contagios, que estimula a realizar educación para la salud, que proporciona mayor satisfacción laboral entre los trabajadores, se potencializan los recursos utilizados, disminuyendo la duplicidad de trabajo y la duplicidad de gastos, permite mayor punto de vista entre la cooperación de los miembros, unifica conceptos y técnicas para trabajar todos en la misma línea, previene duplicidades, da cohesión a los programas en sus diferentes facetas y permite el intercambio de conocimientos entre los miembros del equipo, así como aporta perspectivas diferentes y puntos de vista diferentes. La relación médico-paciente familiar debe ser de cordialidad, de confianza, en la que el factor humano predomine sobre la relación profesional. Y como toda relación humana implica o debe implicar actitudes de solidaridad con el prójimo. Al mismo tiempo es importante que el enfermo y los familiares tengan claro a lo que se enfrentan, si así lo desean, y debe solicitar al médico toda clase de aclaraciones y de explicaciones sobre dicha enfermedad. Sería de necios olvidar que una buena relación médico-paciente-familiar evita situaciones adversas para el enfermo y su entorno. El enfermo exige y necesita saber independientemente del nivel cultural que tenga. Los cambios en la gerencia a partir de la década de los 60 vienen caracterizados por estar bajo presión, tienden a enfocarse a problemas y actividades inmediatos, a más urgencias que en el pasado y a la necesidad de resolver los problemas con el menor tiempo posible, a las necesidades del uso de tecnología cada vez mayores y más avanzadas, más complejas y más competitivas, a que la gerencia exige el desarrollo de habilidades y capacidades no solo en el ámbito médico, sino en el ámbito administrativo, económico, cultural, social, etc. Exige una capacidad resolutiva casi inmediata que evita complicaciones importantes. Exige habilidades desarrolladas más allá de las capacidades natas, es decir, exige una preparación continua. En la década de los 60 y 80 del siglo XX se observó en la industria de la salud mayor interés en el desarrollo de las capacidades directivas, incluyendo las habilidades de funcionamiento, planificación, estrategia y análisis costo-beneficio requeridos para gestionar las organizaciones sanitarias de una forma eficiente y económica. Estas habilidades se han vuelto más relevantes en la actualidad debido a las presiones económicas a las que nos vamos sometidos. La necesidad constante de reaccionar ante la crisis que toda organización a veces enfrenta puede distraer la atención de los responsables de las unidades médicas y alejarlos de la planeación a largo plazo. Las referencias básicas de un gerente son la misión y la visión de los hospitales que dirige. Es un trabajo complejo y desgastante que impone presiones a corto y largo plazo.
Se debe de tener una visión global del medio cambiante y la mayoría de los gerentes de hospitales solo tiene contacto con la gestión cuando asume el puesto de administración, por lo que llega sin preparación acorde para el cargo y asume que su experiencia anterior y su sentido común serán suficientes para el buen desempeño de la gestión hospitalaria. Estos factores son de utilidad, pero no son suficientes para un buen gerente. El asumir un cargo administrativo o de dirección requiere habilidades fundamentales. Los cambios que ocurren en el mundo que nos rodea exigen de toda organización, ya sea pública o privada, una capacidad de adaptarnos a los cambios e innovar constantemente. Estas exigencias van a generar presiones a fin de establecer nuevas formas de trabajo, procediendo en el aumento para el impacto de la institución en la comunidad. El progreso de los hospitales puede ser visto como el resultado de la capacidad gerencial de responder a los desafíos múltiples impuestos por los cambios de la sociedad, ya sean económicos, políticos o tecnológicos. Y entre las condiciones cambiantes podemos destacar el progreso tecnológico brinda oportunidades de mejora constantes, que está en relación con el desarrollo socioeconómico de la región, que se han transferido al hospital muchas actividades que antes eran domésticas y que se ha desarrollado la terapéutica médica de una manera muy rápida con diferentes técnicas, métodos y resultados. La comunicación gerencial o administrativa no puede ser vista simplemente como una transmisión pasiva de datos según canales preestablecidos entre personas y grupos de una organización. Se lleva a cabo no solo de forma personal, sino con muchas variables. Es la comunicación que utiliza en la dirección de una organización y tiene dos tipos de contradicciones. La primera es que su importancia es tan notable que muchas veces no se analiza. De hecho, un gerente pasa la mayor parte del tiempo comunicándose. Romper la comunicación o romper las barreras de comunicación elimina el propio ejercicio de la función gerencial. Y por otro lado, la comunicación está presente en todos los procesos y funciones, tales como la planeación, coordinación y control. La comunicación no es solo transmitir ideas. Esta comunicación puede tener barreras o obstáculos, y tales obstáculos son de dos naturalezas distintas, de la organización y de los humanos. Las barreras dentro de la organización tienen que ver con el contenido del mensaje y los de la naturaleza humana con los canales establecidos para la comunicación. Se refiere a obstáculos más directamente creados en determinada situación. Los principales obstáculos son las organizacionales, como el exceso de comunicación. Muchos datos aturden o abruman o confunden. Muchas veces hay que darle oportunidad al interlocutor de entender lo que estamos diciendo de una forma más lenta de lo que uno lo percibe. Por otro lado, muchas veces creemos que los interlocutores conocen todos los datos que nosotros sabemos y representamos de diferente manera la información con falta de claridad hacia los demás. Puede ser que el mensaje sea muy técnico, lo que ocurre muchas veces cuando estamos platicando con personal no médico que forma parte del equipo o usamos terminología administrativa que no es de uso común. Las barreras personales pueden deberse a una interacción deficiente por falta de empatía, confianza, por resistencia de acceso a la verdad, o por falta de apoyo entre el grupo de referencia, o por énfasis en diferencias en estatus sociales como el racismo, diferencias marcadas de edad. Muchas veces los que reciben la información muestran rechazo cuando la información proviene de personas más jóvenes o que creen inmaduros o de nuevo ingreso en la organización, o simplemente por ser del sexo opuesto, como es el caso del machismo.
por lo que la comunicación exige de comprensión, de tolerancia y de atención. Una de las aplicaciones más novedosas de la comunicación médica es la telemedicina, que permite o apoya el telediagnóstico, es decir, poder diagnosticar enfermedades de personas que se encuentran lejos, atendidas por personas o por médicos que no son especialistas, pero que son apoyados por especialistas a distancia. El telemonitoreo, que permite seguir los datos clínicos, signos vitales del paciente para poder tomar las decisiones adecuadas en el tratamiento. La teleterapia, que es la de prescripción de terapias, medicamentos o de procedimientos desde la distancia. La teledidáctica, que es el conjunto de prácticas con relación a la búsqueda de la capacitación de los médicos que se encuentran a distancia. La telefonía social, que permite medios distintos de comunicación entre todos los actores de la medicina, lo cual reduce los costos, optimiza el tiempo, evitando traslados, por ejemplo, disminuye los riesgos al utilizar mejor los conocimientos que se tiene de los especialistas con los que no podemos contar de forma inmediata o de forma presencial. Con la extensión de los servicios, ya que un especialista por medio de la telemedicina puede atender varias localidades al mismo tiempo y puede tener también los riesgos que estos pueden deberse a factores humanos de mal entendimiento o de discapacidad en la capacidad de comunicación o de retroalimentación, o bien a factores tecnológicos como la caída de la señal o la falta de tecnologías efectivas. Los problemas tecnológicos de la relación médico-paciente se dan principalmente por falta del contacto entre los miembros del equipo de salud, por la despersonalización que puede causar un equipo médico, ya que muchas veces atendemos a las máquinas, lo que dicen las máquinas, o nos comunicamos más con las máquinas que con el paciente, por la pérdida de la confianza en los sistemas de salud por parte de los usuarios, ya que confían más en los laboratorios y en los análisis que en lo que dice el médico. Esto se da por exceso de la tecnología que puede producir una dependencia tecnológica tanto del equipo de salud como el médico, la enfermera, etcétera, como por los mismos pacientes. El uso de Internet por el paciente muchas veces condiciona sus ideas, va en contra de lo que el médico le dice, y tenemos que tener en cuenta que no toda la información que encontramos en Internet es científica o es verídica.